Más destacado del día. Rectores de varias universidades del país rechazan participar del plan de vacunación en la fase 1. La invitación fue hecha por el ministro de Salud. Argumentan que se debe priorizar las dosis para quienes están en primera línea. Sin cumplirse en su totalidad el plan piloto de vacunación que prioriza al personal médico y adultos mayores, el Ministerio de Salud sigue planificando las fases subsiguientes con dosis que aún no llegan. Esta cartera de Estado envió invitaciones a autoridades académicas para que reciban la vacuna. Este es el documento oficial, firmado por el ministro Juan Carlos Ceballos. El rector de la Universidad UTE confirma que a su correo llegó la invitación el pasado 30 de enero. Se pensó hacer alguna diferencia con el sistema de educación superior, pero debemos decir tajantemente que no queremos ventajas en absoluto. En un párrafo del documento se detalla que el ministerio está a la espera de una respuesta de la autoridad académica para incluir su nombre en el plan de vacunación que iniciará en los próximos días. Y la respuesta de los rectores es un no rotundo. César Montaño, profesor y rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, señala que otras personas deben ser atendidas con prioridad. La máxima autoridad de la Universidad Técnica de Ambato, Galo Naranjo, solicita ceder la vacuna que le correspondería a alguna persona de servicios de salud. La academia lo que plantea es trabajar en conjunto para apoyar el proceso de vacunación. Nos gustaría, por ejemplo, y eso es lo que le respondimos al señor ministro, conocer cuáles son las gestiones que se han realizado ante las empresas que producen las vacunas, conocer cuál es el probable cronograma de las entregas. La Asamblea del Sistema de Educación Superior, que lo conforman algunos centros de estudios, están dispuestos a ofrecer su contingente para vacunar, además adecuar espacios y laboratorios para que sean puntos de recepción de dosis. Las universidades estamos prestas a colaborar con el ministerio, siempre y cuando se transparenten algunos procesos que consideramos que son fundamentales. Pero para conocer más detalles de cómo avanza este plan piloto de vacunación, estamos a la espera de una respuesta del Ministerio de Salud, informó Priscila Cadena. Trabajadores del Hospital Pablo Arturo Suárez al norte de Quito protagonizaron una protesta para exigir al gobierno nacional se vacune contra el coronavirus a todo el personal de esta casa de salud. Además denuncian escasez de insumos de protección para evitar contagios. Esta fue la consigna con la cual un grupo de trabajadores del Hospital Pablo Arturo Suárez al norte de Quito protagonizaron una protesta en los exteriores de esta casa de salud. Los profesionales exigieron ser vacunados contra el coronavirus. Nosotros solicitamos que sean vacunados todo el personal del hospital, no solo el personal operativo, todos los días arriesgando nuestra vida para dar nuestro contingente. Son primera línea, médicos, enfermeras, auxiliares, personas en el primer lote de vacunas, lo cual nos parece irrisorio, ya que este hospital, como digo, es declarado pues hospital COVID. Todo lo que se atiende aquí es solo COVID, pacientes graves. Entonces todo el día estamos expuestos y por ese motivo la vacuna nos permitirá a nosotros seguir haciendo nuestro trabajo. Pero este no fue su único pedido. Y es que aseguran que los insumos de protección para evitar contagiarse contra el coronavirus estarían escasos. Que se nos provea de insumos médicos, de prendas de protección. ¿Por qué nos está faltando insumos? Hasta el momento el Ministerio de Salud Pública no se ha pronunciado al respecto. En Quito informó Adriana Rojas. En Ecuador, más de 1.800.000 personas serán vacunadas contra el COVID-19 durante la fase 1. En este grupo constan personas de la tercera edad, policías, militares, docentes, personas con discapacidad, bomberos, recicladores y funcionarios públicos de sectores estratégicos. La fase 0 del plan de vacunación en Ecuador arrancó el pasado 21 de enero tras la llegada de las primeras 8.000 dosis. En esta etapa, el gobierno inició la inoculación del personal de salud en todo el país que se encuentra en primera línea, así como geriátricos públicos y privados. En total, 6.228 personas. La segunda dosis para este primer grupo se completó con el segundo lote de las 16.000 vacunas. Esta fase 0 se estima que concluya la próxima semana para dar paso a la fase 1, misma que se prolongaría hasta el mes de abril.
Según información del Ministerio de Salud Pública, en esta nueva etapa se planea vacunar a 1.815.635 personas. A este número corresponden 104.577 personas del sector de salud que no entraron en la fase 0 y que no se encontraban en la primera línea. 1.139.958 personas de la tercera edad mayores a 65 años. 85.991 miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, personal del Ministerio de Gobierno y del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. 256.656 profesores y docentes. 100.000 personas con discapacidad mayores a 18 años. 8.453 bomberos y aproximadamente 20.000 recicladores. Finalmente están 100.000 personas de los sectores estratégicos, petróleos, fiscalía, judicatura y otros. En total, para lograr inocular a todo este grupo de la población, incluida la segunda dosis, se requieren 3.631.270 vacunas, que según el gobierno estarían garantizadas. Finalizado este proceso, se daría paso a la fase 2, en la cual entraría la ciudadanía en general. En Quito informó Adriana Rojas. Más de 7.000 policías se han contagiado de coronavirus. En su mayoría son quienes han participado de operativos de control de medidas de bioseguridad. Durante los controles, los uniformados han sido víctimas de agresiones por parte de la ciudadanía. La situación en las filas policiales es compleja. Ellos en primera línea aún no reciben las vacunas y la pandemia que desde un principio les pasa factura. Hoy son miles los uniformados contagiados. Tenemos a nivel nacional cifras más o menos 7.555 aproximadamente. Alain Luna, comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, explica que el virus ha cobrado la vida de muchos uniformados. Hemos perdido a 53 compañeros. Y aquí en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos registrados alrededor de 3.556 servidores policiales. ¿Contagiados? Sí, así es que estuvieron contagiados. Uniformados infectados en el cumplimiento de sus labores. Uniformados que deben intervenir en festejos como estos, registrados por ejemplo en Loja o en Salinas, donde por no respetar las normas la autoridad debe aplicar la ley. Lamentablemente recibidos con piedras, con palos, con botellas. Luna comenta que el irrespeto a la autoridad es tal que incluso les quitan las mascarillas en los forcejeos o los escupen. Todo es peligroso, pero ahora el hacer un escopetajo es mucho más riesgoso que en ocasiones en que no existía la pandemia, porque es inclusive hasta, yo la llamaría, una conducta inhumana contra un ser humano. Solo esta semana en la Casa de Salud Policial hubo más fallecidos que se suman a la larga lista. Tenemos 2 policías esta última semana. Uno de los policías tiene 37 años, el otro tiene 40 años. Y para tomar un ejemplo sobre la situación que atraviesan los uniformados, aquí en el Hospital de la Policía, las 2 unidades de cuidados intensivos se encuentran llenas. Lo más probable es que más servidores se contagien, pues les resulta prácticamente imposible contener las aglomeraciones y el irrespeto ciudadano. Informó Marilyn Jaramillo. Atención, este viernes fue colocado el grillete electrónico al alcalde de Quito, Jorge Yunda, como parte de las medidas cautelares durante la investigación por presunto peculado en la compra de pruebas de COVID-19. El burgomaestre señaló que es la mejor presea que ha recibido por salvar más de 50.000 vidas. El anuncio de la colocación del grillete electrónico fue dado por el alcalde de Quito a través de un video publicado en su cuenta de Twitter donde captó el momento. Hola vecinas y vecinos. En mi vida he recibido muchos galardones, muchos premios, medallas, preseas, pero esta es especial. Esta significa haber salvado 50.000 vidas. El comentario del burgomaestre en el video donde señala que el grillete simboliza una condecoración provocó algunos cuestionamientos entre la población e incluso exalcaldes. Aquí parecería que el ser acusado es de prestigio. Está radicalmente equivocado.
El grillete fue colocado en el Servicio de Rehabilitación Social como parte de las medidas cautelares dictadas por la Corte de Justicia de Pichincha, mientras se realizan las investigaciones sobre el presunto peculado en la compra de las pruebas para la detección del COVID-19 para Quito. El representante de la capital mencionó que durante este proceso se defenderá. Porque hasta ahora no nos han hecho ver los chats, han sido muy diligentes en estas actuaciones, han sido muy dedicadas. Yo he visto que otras autoridades han hecho barbaridades y medias y ni siquiera nadie se ha encargado de preguntar. Proceso de defensa que para el exalcalde Roque Sevilla se deberá realizar luego de solicitada una licencia. Si yo voy a tener que emplear la mitad de mi tiempo para estar con los abogados y la otra mitad para presentarme todos los días ante la fiscalía, para que sepan que no me he escapado, la situación de la administración de la ciudad queda en manos de quién. Propuesta que al parecer no sería una opción para el alcalde Yunda. Yo tengo licencia de Sportman y con esa me manejo. El burgomaestre insiste en que su vinculación estaría relacionada a intereses políticos. A veces pienso que están esperando que yo no cumpla con alguna de estas disposiciones, no sé con qué macabros intereses. El grillete electrónico deberá ser portado por 30 días. Además deberá presentarse ante la Corte Provincial 4 veces por semana y no podrá salir del país durante el proceso de indagación, informó Sofía Vintimilla. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que mantendrá una reunión para agilitar la compra de vacunas contra el COVID-19. El monto que se destinará para la adquisición es de $20 millones, pero según varios concejales capitalinos, primero se tiene que aprobar un traspaso de fondos o reformar el presupuesto. Sin una respuesta del Ejecutivo para la autorización de importación de vacunas contra el COVID-19, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que no va a esperar más tiempo mientras la ciudad sigue siendo la más afectada por la pandemia. En ese sentido, dio a conocer que mantendrá una reunión para la compra. Nosotros no vamos a esperar ya nada, nosotros vamos evidentemente a tomar ya una sesión y vamos nosotros a trabajar en forma organizada para traer vacunas a la ciudad de Quito. Aunque no dio detalles de la reunión y tampoco precisó vacunas de qué farmacéuticas estaría negociando para la ciudad, dijo que cuenta con un presupuesto de $20 millones. Nosotros tenemos ese presupuesto del municipio de Quito que está separado desde la emergencia sanitaria para la adquisición de vacunas. ¿Sin necesidad de la aprobación del Consejo? No, sin necesidad porque es un tema administrativo netamente. Dos concejales discrepan con el criterio del alcalde. Aseguran que el municipio no ha separado recursos para adquirir vacunas, por lo que sería necesario un reajuste en el presupuesto que sea aprobado por el Consejo Metropolitano, y explican cuáles podrían ser las vías. Una reforma del presupuesto o un traspaso de fondos de otras áreas a ese sector para que evidentemente pueda hacerse esa adquisición. Si usted dice que va a comprar porque tiene los recursos separados, es porque tiene una partida presupuestaria, cosa que no ha ocurrido. Para poder comprar se tiene que hacer una reforma, se tendría que ver de dónde salen los recursos. Por otra parte, la Cámara de Comercio de Quito respalda la iniciativa del alcalde. Patricio Alarcón sostiene que hay que agilitar el proceso de vacunación bajo ciertos parámetros. El sector privado siempre va a estar dispuesto y hay muchas empresas que tienen la plata para poder aportar para vacunar a su personal, pero lamentablemente aún no existe claridad en cuanto primero, si el municipio puede comprar. Señaló que la reactivación económica depende de la vacunación y los sectores productivos están dispuestos a poner un contingente para una adecuada gestión en la compra y distribución. Informó Priscila Cadena. A Paraguay llega el primer lote con 4.000 vacunas rusas que serán aplicadas al personal de salud. Mientras tanto, ciudadanos chilenos reciben la vacuna contra el COVID-19 desde sus propios autos. A Paraguay llegaron las primeras 4.000 vacunas rusas contra la pandemia. Arribaron al Aeropuerto Internacional de Asunción en medio de autoridades. Los beneficiarios van a ser la gente de las terapias intensivas, estamos hablando del personal de blanco y también del personal de apoyo. Esta carga es parte del 1 millón de vacunas que Paraguay acordó con el Fondo Ruso de Inversión. Las dosis llegan en un momento cuando la nación sudamericana estaba siendo criticada por supuestamente haberse quedado rezagada en obtención de los antídotos en relación a otros países de la región. En Venezuela se empezó la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V al personal de salud. Las autoridades fijaron la meta de inmunizar al 70% de la población hasta finales de este año.
La vecina nación tiene encargadas 13 millones de dosis y hasta el momento ha recibido 100.000. En Buenos Aires, la provincia más poblada de Argentina, inició con la inmunización a adultos mayores de 70 años, tras la llegada en los últimos días de más dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Muy emocionado. La verdad que pensé. La verdad que lo pude emocionar. ¿Por qué? A pesar que mi hijo hace poco me anotó y ya me llamaron, la verdad no lo podía creer. Ahora sí, un sueño se hizo realidad. Argentina hasta la fecha acumula más de 2 millones de casos y 50.000 fallecidos por COVID-19 desde que inició la pandemia. Mientras tanto, en Chile, vacunarse contra la pandemia sin bajarse del auto es la nueva apuesta que el gobierno desplegó esta semana en la capital y que servirá para inocular a centenares de personas. Muy cómodo, perfecto, porque por mientras que la espera, que además no es tanta, puede tener una reunión o hacer alguna cosa del trabajo pendiente. En Chile, donde viven 18 millones de personas, más de 2 millones ya han sido vacunadas contra el COVID-19. Una cifra que pone al país sudamericano a la cabeza de la vacunación en toda la región. Informó Ismenia Solórzano. Información de última hora. Hace pocos minutos, el secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, anunció a través de su cuenta de Twitter su renuncia al gabinete de Moreno. En una carta dirigida al presidente de la República señala: por razones estrictamente personales, por medio de la presente, renuncio de manera irrevocable al cargo de secretario general del Gabinete de la República del Ecuador. Solo me quedan sentimientos de altísima gratitud con usted y con el extraordinario equipo de trabajo que nos ha rodeado en estos 3 años de trabajo. Reiteramos, renuncia el secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Y el Consejo Nacional Electoral proclamaría los resultados oficiales de las elecciones en los próximos días. Al momento, está a la espera que lleguen todas las actas del exterior para poner fin a la audiencia pública de escrutinio. Este fin de semana, el Consejo Nacional Electoral CNE podría quitarse un peso de encima una vez que lleguen todas las actas del exterior y puedan proclamarse los resultados oficiales del proceso electoral del pasado 7 de febrero. En manos ya tienen de los binomios presidenciales. ¿Qué pasará luego de esto? Relata el vicepresidente Enrique Pita. El candidato Pérez tiene todo el derecho para que, una vez proclamados los resultados, presentar todas las pruebas pertinentes para efecto de demostrar que ha habido irregularidades en el proceso electoral. Para el efecto, Yacu Pérez deberá presentar documentos que avalen el reclamo, algo que al parecer hasta el momento no habría ocurrido. El constitucionalista Ismael Quintana se refiere al camino legal a seguir. Se abre la etapa de impugnaciones en el propio Consejo Electoral, es decir, en vía administrativa. Los sujetos políticos que se estimen perjudicados pueden interponer recursos administrativos o también ir ante el Tribunal Contencioso Electoral vía recurso subjetivo contencioso electoral. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, está segura que el tiempo no está en su contra. Que cumpliremos sin mirar atrás el calendario electoral programado, cumpliendo con la ley y la Constitución. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la elección de las autoridades el 11 de abril. Así, desde el lunes se prevé que Pérez ya pueda oficializar su reclamo en el máximo organismo electoral y luego en el Tribunal Contencioso, informó Héctor Romero. La marcha del movimiento indígena encabezada por Yacu Pérez llegó hoy a la ciudad de Azogues. El candidato presidencial por Pachacutic reiteró el pedido de que se abran las urnas. Luego de descansar y desayunar en las instalaciones del Sindicato de Choferos de la SOAY, los integrantes de la Marcha por la Democracia continuaron su recorrido hacia la capital de la República. Confiados en el logro de sus propósitos, dicen, seguirán inclaudicables en llegar a su meta. En Azogues, donde tendremos una caminata, una marcha por la democracia, por la paz, por la transparencia, con todos mis hermanos. En su recorrido por las ciudades y cantones sureñas, entre ellas Azogues, Biblián, El Tambo y Cañar, tanto la marcha como el doctor Yacu Pérez recibieron el apoyo de los ciudadanos, mismos que respaldaban las acciones tomadas por el candidato de Pachacutic en la exigencia del conteo voto a voto. Hacer que el sueño de los ecuatorianos tengan por primera vez en la historia a alguien del pueblo que les comprenda, que les entienda,
que le sienta lo que es, porque yo sí he vivido la pobreza. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Organizaciones sociales y sindicales anunciaron que se unirán a la movilización indígena que llegará a la capital el próximo martes. Exigen que el Consejo Nacional Electoral dé paso al acuerdo para que se realice un recuento de votos. Dicen que recibirán a la marcha indígena que se desplaza desde el sur del país y se unirán a su consigna para exigir al Consejo Nacional Electoral apruebe el acuerdo que los candidatos presidenciales Yacu Pérez y Guillermo Lasso firmaron el pasado 12 de febrero para que se realice el reconteo del 100% de las actas en la provincia del Guayas y el 50% en otras 16 provincias. Pedimos que se haga respetar el acuerdo que llegaron el 12, que el 23, aquí en este país, aquí en Quito, iremos al Consejo Nacional Electoral a decir que respeten nuestro voto. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, aseguró que estas medidas no se tratan de defender a un candidato, sino de garantizar la transparencia y legitimidad al proceso electoral. No está en juego solamente el tema de si uno u otro de los candidatos pasan a la segunda vuelta electoral, está en juego todo el proceso eleccionario. A su vez rechazaron las declaraciones de varios consejeros del organismo electoral, quienes expresaron que se tendría que cumplir el calendario para no retrasar el desarrollo de la segunda vuelta. Y por eso es que condenamos las declaraciones de los vocales del señor Cabrera y del señor Pita, que para ellos resulta que es más importante el calendario electoral que la transparencia para los ecuatorianos. Concluyeron diciendo que velarán por el clamor popular expresado en las urnas el pasado 7 de febrero, informó Mauricio Sánchez. El candidato a la presidencia, Javier Herbas, hizo un llamado a las autoridades electorales para que se realice el recuento del 100% de votos. Según Herbas, esto permitirá dar certeza y confianza del proceso electoral del pasado 7 de febrero. No hemos visto transparencia a través de las acciones y las omisiones que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, que no ha permitido en un tiempo tan prolongado, como ya son 12 días, de tener los resultados oficiales. De tal manera que aquí el llamado es al 100% del reconteo de todas las urnas de las últimas elecciones. ¿Qué es lo que ha sucedido hasta el momento? Que justamente en este acuerdo, que luego no se lo respetó, se ha generado una incertidumbre en el electorado. ¿Cómo salimos de esta situación si no es con una claridad y una transparencia completa del proceso? De regreso con una trágica noticia. Un choque entre dos vehículos en el kilómetro 78 de la vía Loax-Santo Domingo dejó 4 personas fallecidas y varias heridas. Una furgoneta terminó completamente destruida tras impactarse contra un bus de un servicio interparroquial. Cuando la luz del nuevo día llegaba sobre la vía Loax-Santo Domingo, un choque frontal entre un bus de transporte interparroquial y una furgoneta particular en el sector conocido como los Dos Puentes de la parroquia Ayuriquín del Cantón Santo Domingo entristecía la mañana. El impacto fue de tal magnitud que algunos pasajeros del carro pequeño salieron expulsados y quedaron tendidos sobre la húmeda calzada. Según personas que estuvieron en el sitio de la emergencia, pudieron manifestar que el vehículo era de la localidad. Aparentemente pues era un grupo de personas, no se puede determinar si eran amigos o familiares específicamente, que se trasladaban en sentido a Santo Domingo. Por razones aún desconocidas, el chofer de la furgoneta que circulaba en sentido a Loax-Santo Domingo supuestamente invadió carril y terminó impactándose contra el bus interparroquial. El pesado automotor sufrió leves daños en su parte delantera. Los pasajeros salieron ilesos, no así los ocupantes del vehículo pequeño. 4 murieron en la carretera y 6 resultaron con graves lesiones, 2 de ellos con pronóstico reservado y fueron llevados a una casa de salud. Según versiones de las personas que estuvieron en el lugar y presenciaron el accidente, indicaron que el vehículo venía en su carril, venía a una velocidad mínima o baja, como siempre suelen hacer ese tipo de vehículos, y al interior de los pasajeros, pues, según se pudo determinar, no hubo mayores inconvenientes en ellos. En la calzada y el sitio del accidente aparentemente aparecieron envases de bebidas alcohólicas. Eso rumoraban los curiosos. La furgoneta quedó prácticamente destruida. Una vez que se prestó el contingente, pues se tomó procedimiento y se
y se trató de socorrer a las personas que todavía se encontraban, pues, que presentaban signos vitales. Este es el segundo siniestro que ocurre en menos de 24 horas en la vía que une la sierra con la costa. Horas atrás, en el kilómetro 37, se produjo un choque entre un automóvil y un camión. Una persona falleció y 3 resultaron heridas, informó Iván Casamen. Una aeronave incendiada fue encontrada este 18 de febrero en la provincia de Esmeraldas. Según la Fuerza Aérea, la avioneta provenía de Centroamérica y aterrizó en una pista clandestina ubicada en el norte de nuestro país. Eran las 18 horas con 53 minutos el jueves 18 de febrero. Cuando el Sistema de Defensa Aérea del Ecuador detectó el ingreso no autorizado de una aeronave sobrevolando a 66 millas náuticas hacia el oeste de las costas de Esmeraldas. Ante esa evidente violación de nuestro espacio aéreo nacional, inmediatamente dispusimos el despegue de una aeronave Super Tucano para que realice el reconocimiento correspondiente. Minutos después, la avioneta detectada desaparece del radar a la altura del suroeste de la parroquia Maldonado de la provincia Verde, por lo que la tripulación de las fuerzas aéreas sobrevoló la zona y visualizó dicha aeronave intentando despegar desde una pista clandestina, sin éxito, ya que se accidentó a un costado de la vía. Aquí personas que salieron de la avioneta y de la parte externa también están corriendo. Ahí se ve que están cargando bultos. Ya lo ponen al hombro más adelante y abandonan el área. Según las Fuerzas Armadas, estas mismas personas se habrían encargado de incendiar la aeronave ilegal para eliminar evidencias. Se logró darles las coordenadas al personal de nuestra Policía Nacional, quienes llegaron al lugar de los hechos y pudieron evidenciar cómo se estaba incendiando esta aeronave. En el sitio no se reportó afectaciones humanas. Presumen que el modelo de la avioneta se trataría de un Cessna 310, ya que las características coinciden. Aeronave que, según el comandante Giovanni Espinel, tiene la capacidad de volar por al menos 6 horas continuas. La Fiscalía General del Estado, mediante un tuit, dio a conocer que, durante un barrido por el sector aledaño al siniestro, se encontraron sustancias sujetas a fiscalización. Paquetes que posiblemente quienes aparecen en el video intentaban rescatar antes de incendiar la avioneta. Por ahora, las investigaciones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Fiscalía siguen en marcha con la finalidad de identificar a qué organización pertenecía aquella avioneta, que fue consumida por las llamas, informó Celeste Dueñas. En el sector de Cristo Vive, al este de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, varios sujetos intentaron agredir a servidores policiales con piedras y armas cortopunzantes. 2 sujetos fueron capturados, entre ellos un hombre que se enfrentó a los uniformados con machete en mano. ¡Suelta machete! ¡Suelta machete! Un agente motorizado patrullaba entre las calles Anturias y 10 de agosto en la ciudad de Santo Domingo. De pronto observó una riña. El uniformado intentó calmar los ánimos sin imaginarse que su accionar iba a terminar en un violento enfrentamiento. El accionar de una familia puso en apuros a los uniformados. Por suerte los refuerzos llegaron y se armó la grande. Un sujeto con machete en mano intentó evitar el trabajo de los policías. ¡Tírate al piso! ¡Suelta el machete! Los agentes motorizados tuvieron que hacer uso progresivo de la fuerza. La violencia del sujeto no tuvo límites, no entraba en razón. Lo único que buscaba es agredir a los policías. Nos sorprendió demasiado la irracionalidad de estas 2 personas, porque a la cuenta ellos eran los que estaban haciendo el escándalo. El servidor policial va a separarles y resulta que es agredido por parte de las 2 personas. Ventajosamente, los agentes resultaron ilesos. El operativo permitió la captura de 2 sujetos, entre ellos el dueño del machete, quien en medio de la confusión buscó refugiarse en una casa de donde fue sacado por los uniformados. Ventajosamente para la Policía Nacional no hay heridos. Obvio, es una situación de extremo cuidado que tenía que haber puesto el personal. Sin embargo, no tenemos ningún policía herido. Ahora sin machete y detenido, seguramente estará más calmado. La institución buscará que la actuación del violento no quede en la impunidad. De ataque o resistencia.
es el término que nosotros vamos a optar. De todas maneras, se está haciendo la consulta o se hizo ya la consulta al departamento jurídico. Cada vez asusta más la violencia de ciertos individuos que se creen por encima de todo y de todos, informó Iván Casamen. 3 policías cayeron al estero Salado cuando realizaban un remolque a una embarcación, por lo que su nave se volcó. Uno de los uniformados murió luego de recibir la atención médica. Ocurrió la tarde del jueves 8 de febrero. Los 3 miembros de la Policía Nacional se encontraban realizando un patrullaje, cuando de repente 2 lanchas sufrieron un accidente fluvial en uno de los ramales del estero Salado, a la altura de 3 Bocas, cerca de Puerto Azul. Los uniformados cayeron al agua. En la unidad viajaba como timonel el cabo Francisco Cabrera y los sargentos Óscar Miranda y el cabo Fabián Molina del área de criminalística. Quienes presenciaron el hecho dieron aviso al ECU 911. De inmediato acudieron a la zona del accidente el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, quien intervino y logró rescatar a los gendarmes. Ellos recibieron los primeros auxilios por parte de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes movilizaron a los uniformados hasta las distintas casas de salud. Pese a que recibieron los primeros auxilios, se conoció que el sargento Óscar Miranda no resistió y falleció. Un lamentable hecho que enluta a las filas de la Policía Nacional, informó Carlos Julio Gurumendi. Durante el feriado hubo una reducción de delitos, según el ministro de Gobierno Patricio Pazmiño, quien además anunció avances en las investigaciones del asesinato del presentador Efraín Ruales y el femicidio de Lisbeth Vaquerizo. Las declaraciones las brindó durante una ceremonia policial en la provincia de Los Ríos. En Carnaval hubo más ciudadanos notificados por transgredir las ordenanzas de bioseguridad que detenciones de implicados en el AMPA organizada. Desde luego que nosotros hemos hecho la evaluación y en términos generales en la mayor de los indicadores hay unas reducciones significativas. A juzgar del secretario de Estado, las acciones conjuntas permitieron cercar al movimiento delictivo, algo que también se apura en las investigaciones de los últimos crímenes, que desataron una conmoción nacional. En el caso, por ejemplo, de Efraín Ruales, a raíz de la detención de uno de los que participó en el hecho material, hay datos importantes que se han logrado recabar y la policía sigue trabajando en identificar otros actores. Lo dijo durante la incorporación de más de 800 técnicos operativos de la Escuela de Formación Las Peñas, en Babahoyo, donde hubo condecoraciones y conciencia plena de que la policía hace lo suyo. Sin embargo, de las limitaciones que representan las reducciones presupuestarias y las afectaciones a los patrimonios institucionales como el que estamos viviendo en la seguridad social policial, hoy estamos graduando 852 compañeros a nivel nacional, pero estamos recibiendo 50.000 carpetas de nuevos jóvenes. Al prefecto le preocupa el aumento de muertes violentas. En diciembre asesinaron al exalcalde de Santa Fe y asambleísta Patricio Mendoza. Que haya garantías en los operadores de justicia para que se ponga orden en esto. Vemos que los temas más álgidos los dilatan y al final esos se quedan en el olvido. Y ese es un antiguo lastre sudamericano en tiempos de campaña. En Babahoyo, con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Un robo a los pasajeros de un bus de transporte público distrajo la atención de quienes asistieron a la inauguración de la pavimentación de varias vías del sector de la Roldós. Al acto acudieron autoridades municipales. La banda municipal acompañaba la alegría de la comunidad por el inicio de las obras de pavimentación que esperaron por más de 3 décadas, cuando en medio del acto, un hombre con cuchillo en mano amedrentaba a los pasajeros de un bus y sustraía algunos celulares. Debido a la ceremonia, en el lugar existía un grupo de agentes metropolitanos. Quienes se percataron de lo ocurrido, pararon la unidad, ingresaron y detuvieron a la persona. Señor, el ladrón se acuesta ahí y el señor le bota el teléfono hacia atrás, toma, te devuelvo, le dice. El señor asustado nos pide auxilio. De ahí encontramos el cuchillo debajo de la tortuga del motor, ha quedado escondido. Uno de los afectados, aturdido aún por lo ocurrido, comentó que el sujeto cuadras antes los amenazó. Cuando entré él ya estaba ahí, ya me lo devolvió. Cuando sí me lo botó.
Sí, un poco asustado, sí. La policía detuvo al implicado y realizará las investigaciones. Como usted puede ver, estaba totalmente asustado en el bus y el señor está totalmente avesado. El alcalde de Quito, el gerente del EMOP, concejales y la administradora zonal fueron testigos del hecho. Enfatizaron que actualmente trabajan con los representantes barriales para frenar a la delincuencia. Estamos formando los comités de seguridad en cada barrio porque tenemos que ayudarnos con la comunidad en ubicar alarmas y pues mejorar el sistema de seguridad. Mientras la obra de pavimentación será en la calle N85, una de las principales rutas del sector de la Rol 2. Del presupuesto del año pasado, más de 36 millones de dólares, estaremos sumando unos 26 millones de dólares para poder pavimentar unos 100 kilómetros más. La segunda fase de repavimentación, según información oficial, incluirá un sistema de reutilización del sobrante del fresado, informó Sofía Vintimilla. Más adelante en las noticias del mundo, se recrudece la violencia en el tercer día de protestas por la detención del rapero Pablo Hasél en España. Los detalles aquí en TVC.